Hola profesor, buenos días. Mi nombre es Wilber Madrigal Méndez y este es mi video sobre las generalidades de radiología y anatomía radiológica de cabeza y cuello. El equipo radiográfico convencional está formado principalmente por el tubo de rayos X, por la consola de control y el generador de alto voltaje. También tendremos la mesa de examen. Debajo se localizará el receptor de imagen. Tendremos también un receptor de pared y el soporte para el tubo de rayos X. Dentro del tubo de rayos X vamos a encontrar el cátodo y el ánodo. Electrones van a ser impulsados por el cátodo con velocidad hacia el ánodo, donde chocarán con fuerza, y estos se dirigirán en forma de rayos X hacia el receptor de imagen. De la siguiente manera: tendremos aquí el tubo de rayos X. El paciente se colocará, en el caso de que sea de pie, se colocará de frente al chasis, y los rayos X se dirigirán desde el tubo de rayos, cruza por el paciente y llega al receptor de imagen. Sistema de lectura. Vamos a encontrar tres pasos para abordar una radiografía. El primero será la identificación del paciente, el segundo la calidad de la radiografía y el tercero el sistema de lectura. En cuanto al primer paso, vamos a identificar al paciente. Nos vamos a ayudar de 5 preguntas: ¿quién, qué, dónde, cuándo y por qué? ¿Quién es el paciente? El nombre completo del paciente. ¿Qué región es la que vamos a evaluar? ¿Dónde se realizó la radiografía? ¿Cuándo? Es importante la fecha en que se realizó este examen y por qué. ¿Qué es lo que el médico esperaba ver o cree que puede ser el diagnóstico? La calidad de la radiografía la vamos a determinar con la ayuda de dos aspectos: la exposición y la proyección. Para la exposición nos vamos a percatar de que no esté sobreexpuesta o subexpuesta. De la proyección debe ser como mínimo una frontal y una de perfil para realizar un estudio de manera más completa. Sobre la exposición, una radiografía sobreexpuesta se verá más negra de lo normal. Aquí con la letra A está la radiografía sobreexpuesta y del otro lado tendremos la radiografía corregida. Una radiografía subexpuesta se ve de esta manera. Se nota más blanca, y del otro lado tendremos la radiografía corregida. En cuanto al sistema de lectura, no hay un orden de pasos impuesto. Cada profesional establecerá su propio protocolo. Aquí se propone un sistema de lectura con la ayuda de estas 4 letras: A, B, C y S, que son la letra inicial de cada palabra en inglés. En su traducción tendremos alineación, huesos, cartílago y tejidos blandos. Vamos a observar cada uno de estos puntos. Referente al cartílago, estos son radiotransparentes, por lo que vamos a evaluar los espacios articulares. ¿Pero qué cosa es lo que vamos a evaluar? Para eso es importante conocer la anatomía radiológica. La radiografía frontal se toma con el paciente en bipedestación, mirando hacia la fuente de los rayos, o en decúbito supino, en caso de que sea una proyección anteroposterior. El rayo se va a dirigir al puente nasal a la altura del conducto auditivo externo y se obtiene una radiografía de este tipo, en donde podremos observar el hueso frontal. Y aquí podemos seguir las suturas, y también es apreciable el hueso parietal y los huesos parietales y los huesos temporales. A esa altura tendremos el seno frontal.
como si fuera con forma de trébol, la fosa orbitaria, la cavidad nasal, separado por el tabique nasal, que está constituido por los huesos, el vómer y por el etmoides. Laterales a la cavidad encontraremos el seno maxilar y de manera más lateral las apófisis mastoides y la rama mandibular. Tendremos aquí también el cuerpo de la mandíbula. Se puede apreciar también el hueso cigomático. La proyección lateral se tomará con el paciente en bipedestación, pegado hacia el receptor de imagen. La cabeza se gira hacia un lado, el brazo se levanta y se pega sobre la superficie. El rayo se dirigirá unos 3-4 centímetros sobre o por encima del conducto auditivo externo para obtener una imagen de este tipo, en donde se podrá observar la bóveda craneal y es de mucha ayuda para observar los senos, el seno frontal, el seno esfenoidal, el seno maxilar y no logro apreciarlo aquí bien, pero a esta altura deben de encontrarse las celdillas etmoidales. También es visible la silla turca, aquí sí, esta sí se distingue con mayor facilidad. En este punto el conducto auditivo externo, el cóndilo mandibular sigue con la rama mandibular. Tenemos en la mandíbula el proceso coronoides, el piso de la cavidad nasal. Algo más a destacar, tendremos aquí el techo de las órbitas, y eso sería lo que se puede observar. También es distinguible en esta radiografía las primeras 4 vértebras cervicales. La proyección frontal se realiza con el paciente en bipedestación, la espalda pegada al receptor de imagen, y el tubo de rayos X se colocará con un ángulo cefálico de 15 grados e incidirá en el cartílago tiroides. De este modo se obtiene una radiografía de este tipo, en donde observaremos la alineación de las vértebras. Bueno, primero contar las vértebras que tenemos, y podremos observar la cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e incluso las primeras 2 dorsales. Y ahora sí observamos la alineación de los bordes laterales de los cuerpos vertebrales, el hueso, que las formas de los huesos que tengan una densidad uniforme y que la cortical sea continua. Apreciamos las apófisis espinosas, las apófisis articulares a los lados y junto con sus apófisis transversas. En cuanto al cartílago, pues estos son radiolúcidos, por lo que veremos el espacio articular. Es lo que nosotros deberemos notar. Tejidos blandos, vamos a observarlos también, y de manera extra podremos observar la alineación de los ángulos mandibulares. Podremos también evaluar las costillas, las primeras 2 costillas. La proyección lateral se realiza con el paciente en bipedestación, mirando hacia un lado de manera lateral, y el rayo horizontalmente incidirá a la altura del cartílago tiroides. Se hace el disparo y se obtiene una radiografía de este tipo. También seguiremos el mismo protocolo: alineación, hueso, cartílago, tejidos blandos. En cuanto a alineación, vamos a observar la línea del borde anterior de las vértebras, de los cuerpos vertebrales, una línea de los bordes posteriores
posteriores de las vértebras, de los cuerpos vertebrales, y una línea de las láminas o de las bases de las apófisis espinosas. Deben de estar las tres líneas continuas. En cuanto al hueso, la forma cuadrada de los cuerpos vertebrales, este romboide podríamos describir, corresponde a las apófisis articulares, esta parte a las láminas y estas especies de triángulos a las apófisis espinosas. El cartílago, como ya había mencionado, son radiotransparentes, por lo que evaluaremos el espacio intervertebral. Tejidos blandos son todas estas partes. Eso es todo por mi parte, profesor. Gracias por su atención.